El día de hoy les quiero explicar rápidamente cómo es que se fija correctamente un acceso vascular periférico. Esto basado en la norma oficial 022 y en el protocolo estandarizado de atención al paciente con catéter venoso periférico y de permanencia. También quiero hacerles notar que dentro de las normas y el protocolo manejan que debemos de colocar una llave de 3 vías en el acceso para infusiones. O sea, si yo voy a infundir, ya debo de colocar a la hora de conectar a mi acceso, la primera vez que coloco, una llave de 3 vías por si es necesario infundir una solución con medicamento. También nos hace mucho énfasis en que tenemos que tener amplio conocimiento acerca de los medicamentos de infusión, su reacción, su manejo, su cuidado y cuáles no van colocados en accesos periféricos. También, qué tipo de solución estamos manejando, si esta es hipertónica, es hipotónica, es isotónica, etc. Y nos describe la técnica adecuada, el antiséptico ideal para colocar, para hacer la técnica. Es ahí donde se nombra la cloridixidina al 2%, el alcohol al 70% y el isodine solución, ¿sí? Como los 3 antisépticos más efectivos para realizar la técnica. También nos hace mucho, nos dice que tenemos que hacer el cambio de torundas, de la preparación de torundas por turno, porque como sabemos es un bacteriostático que se puede adherir las bacterias del polvo a él con mucha facilidad, más si no tenemos cuidado del manejo. Por eso es que eso nos lo tocan mucho. Y nos dicen que es nuestra elección, como ya sabemos de antemano, la elección del catéter, que tenemos de tener mucho cuidado en qué miembro lo colocamos, que en los adultos no está permitido o no debe de ser que coloquemos un acceso en miembros pélvicos, solamente en los niños, en los adultos no. Y que tenemos que iniciar por la mano no dominante en caso de ser un derecho y si es zurdo, en la mano contraria. Si estamos en contacto con un paciente que va a ser intervenido por una mama, el sistema linfático en la área axilar, o en algún procedimiento relacionado con el brazo contrario, lo haremos en el contrario, no tendremos por qué invadir ese brazo, ¿verdad? Y nos habla de cuáles son los lugares ideales, de que no es conveniente colocar un acceso en pliegue, de que es muy doloroso el dorso de la mano, colocarlos. Nos habla de las venas ideales, ¿sí? Nos habla de la técnica para la colocación, del calibre de los punzos, del material con el cual están hechos, y que el ideal sería el de teflón, porque tiene menos adherencia a las bacterias a él una vez que cicatriza alrededor. Y obviamente nos habla también de el material con el que vamos a utilizar para la fijación, y es ahí donde llego al punto que es el que deseaba mostrarles. La norma y el protocolo dicen que la cinta adhesiva no debe de ser utilizada para fijar un acceso periférico, ni un central, ni uno de media permanencia. ¿Por qué? Porque te están pidiendo un material estéril, una técnica aséptica, y la cinta adhesiva es algo que no está estéril, y eso lo sabemos de antemano. Entonces, estamos haciendo mala técnica y aparte estamos utilizando el material que no es el correcto. El correcto sería colocar sobre mi punzo el pegadero, ¿verdad? Que aunque no es el ideal para acceso periférico, es el que tengo a la mano. Okay. Y colocar este mismo papelito que viene aquí dentro de su equipo, no cinta adhesiva, sobre de él. Es todo lo que debemos de hacer. Lo único que me da pauta para fijar son las partes de aquí. A lo mejor yo lo estoy colocando en un área que no es la correcta para poderlo fijar. Pero ni siquiera se me permite que yo haga esto. Pudiera hacer esto.
¿sí? Pero no fijarlo sobre el tegaderm. No puedo fijar sobre la película de plástico. Me invade el área visual para ver la zona de punción. Entonces, nada va encima de la película. Nada. Solamente puede ir las tiras, que son estériles. Cuando es el otro tegaderm, el que tiene una parte de gasa, que tiene 2 orejitas, se lo recuerdan. Esto con la única finalidad que no esté en contacto con algo contaminado. Por eso es que la cinta adhesiva no debe utilizarse. Hubo quien me dijo, es que es lo que hay, ¿no? La cinta adhesiva es lo que hay. Bueno, pues en todos lados hay tegaderm en el hospital. Tenemos al acceso este tamaño y uno más grande, que tampoco debiera de cortarse. El tegaderm con más tamaño está para atender otras circunstancias, para manejarlo dentro de heridas, para manejarlo para catéter venosos centrales, pero no para el acceso venoso periférico. Y invadirlo, cortando la integridad de lo único que nos hace es contaminarlo. No nos está ni siquiera acercando un poquito a hacer la técnica correcta. Por eso es que se debe de utilizar el tegaderm adecuado y no utilizarlo para otros procedimientos, sino simplemente para el que está elaborado, que es este. Tal vez no es el ideal, ¿no? Pero es lo que tenemos a la mano y creo que es muy importante identificar que no se debe colocar en las heridas operatorias y que debemos enfocar los recursos realmente para los que están hechos y para los que fueron enfocados dentro de nuestra institución. También algo que habla mucho es obviamente la identificación tanto del equipo y mi acceso venoso, mi punción. Y me dicen, si yo hubiera funcionado aquí, yo no hubiera acertado o dado, perforado la vena, yo debo de buscar otro sitio de punción lo más cercano al primero. Nada de que me voy a la otra mano. No vamos a invadir otro miembro hasta no acabar los recursos en el anterior. Pero también dice, ¿no? Y les estoy hablando de grandes rasgos, hay que tener esa facilidad de humildad y de conciencia de que a veces no se nos da o hay gente que tiene más suerte o que no son muy buenos con los niños, cosas así, que no somos muy buenos con los adultos mayores, pues hay que llamarle al personal que esté más capacitado en el área. No es correcto que expongamos a un paciente a ser multipuncionado porque lo estamos agrediendo. Las venas tienen sus capas muy importantes que una vez que son puncionadas quedan una cicatriz, duele, ¿cómo no? Y el que pase el plástico a través de ellas es bastante doloroso. Entonces tenemos que hacer empatía y tenemos que ser honestos con nosotros mismos y hacer la técnica lo más adecuado posible. Otra que nos dicen es, hay que tener mucha conciencia acerca de las infusiones que se pasan a través del acceso periférico. Sabemos que la mayoría de los vasopresores o algunos medicamentos de manejo delicado, ¿no? Son aquellos medicamentos que no deben de pasarse por esta vía porque al extravasarse comprometen mucho al paciente, ¿sí? Entonces, no debemos por nada, y lo marca la norma, infundir soluciones de este tipo. De hecho, son soluciones muy manejadas dentro del área hospitalaria y se debe de tener cierto cuidado con su manejo, así como con su vigilancia. Debemos de saber cuáles son los signos y síntomas que presenta tanto el paciente con una reacción alérgica en su sistema, tanto como en la zona de punción. Debemos de reconocer cuando hay un edema o una infiltración del sistema a tiempo. O sea, monitorizar continuamente nuestro acceso periférico es la razón de que la película sea transparente, ¿sí? Que nos dé campo visual para valorar
el sitio de punción y alrededor. Describirlo en nuestra hoja de enfermería, aquellos eventos que se hayan presentado, si es que hubo multipunciones, recordar que el acceso periférico se cambia a las 72 horas solamente en aquellos casos donde el paciente sea multipuncionado y no haya datos de flebitis ni de edema. Se puede cambiar hasta las 92 horas o simplemente dejarse hasta que el tratamiento termine si no se ve datos alguno de alguna reacción. Y yo creo que es válido, lo hemos manejado muy diferente. Hemos invadido bastante un paciente que tiene una larga hospitalización. También nos habla de que cuando tenemos un paciente por cierto tiempo de hospitalización, el acceso vascular se tiene que cambiar a uno de más tiempo. Es decir, no se puede quedar con uno periférico cuando se tiene que manejar uno de más largo, uno de permanencia media, ¿no? Y qué más, pues tener sumamente mucho cuidado a la hora de retirarlo, que hay que humedecerlo, que hay que irlo estirando, manejando la torunda para ir ayudándonos a despegar. Y déjenme que recordarles también, está súper prohibidísimo dentro de la norma y los protocolos manejar el rastrillo a la hora de canalizar. No está recomendado en lo absoluto rasurar el área. Debemos, si es necesario, cortar con tijeras. Es lo único que se nos permite. Y esto para que lo tengamos mucho en cuenta, ¿no? Y también cambiarlo una vez, o hay situaciones, ¿no?, en las que el retorno sanguíneo a veces se nos da mucho, o sea, de la cámara hacia acá. No está permitido que yo trate de destapar mi vía, pasándole jeringazos de solución y haciendo que toda esa coágulo o taponcito de fibrina con otras sustancias se vaya al sistema, ¿no? Son coágulos que no deben ir al sistema circulatorio y en algún momento pueden exponerlos, hacer como un trombo, ¿no? Exponerlo a múltiples padecimientos que no deberían de suceder. Como toda terapia invasiva, debemos siempre hablarlo muy bien con el paciente, invitarlo a participar, les digo, en su cuidado, recordarles que pueden mover su mano, simplemente mientras no se... en amplitud de lo que lo permite el punzo, ¿no? Y también es importante, pues, elegir una vena que le permita movilizar a la amplitud que él pueda, ¿no? También hay que tener mucho cuidado con los pacientes adultos mayores. Recuerden que su piel es muy delicada y a veces parece que estamos puncionando una hoja y en lugar de cicatrizar alrededor del punzo o adherirse alrededor del punzo, pareciera que queda un espacio entre el punzo y la piel y muchas veces y casi siempre se sale líquido. Por eso es la razón, vuelvo a repetir, de que sea transparente. Entonces, estamos todos en el mismo canal. La colocación del acceso venoso de su fijación es de esta manera. No lleva corbatas primero, eso sería contaminar el sitio de inserción. Y no lleva corbatas de cinta adhesiva por encima. Cuando estamos fijando a un bebé, no maneja que no están permitidos los aviones, sí los nombra, pero siempre y cuando no obstruya la visibilidad del sitio de inserción, así lo marca. Bueno, espero que haya resolvido sus dudas y les recuerdo. Norma oficial 022, SSA 3-2012 y protocolo estandarizado de atención a paciente con acceso periférico y permanente.